nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día estamos sábado de la tercera semana de Cuaresma. El Evangelio es de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, decía, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues les digo que éste bajó justificado a su casa y aquel, o sea, el fariseo, no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acá lo primero que tenemos que recordar es algo muy importante. Que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano no puede hacer actos perfectos. Podrá estudiar mucha teología, mucha filosofía, psicología, psiquiatría, es decir, podrás tener estudio de todas las ciencias sociales, conductas del hombre, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca podrá hacer actos perfectos, porque el único que es perfecto es Dios. El ser humano necesita de una escala de valores que nos diga cuál es la verdad. ¿Cuál es el caso del publicano? Del fariseo. El fariseo, él se cree Dios, ¿no? Él no comete pecado. Él dice las cosas que él no hace. Claro, él no es ladrón en el sentido de los ladrones. Él dice que no es injusto en su criterio personal de él, ¿no? Que no es adúltero también en su propio criterio, ¿no? Ni como ese publicano, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo, ¿no? Bueno, ese publicano me hace recordar a mí, hay muchas personas, no todas, pero sí hay buen número de personas que vienen a confesarse y dicen, Padre, vengo a confesarme ya. ¿Cuáles son sus pecados? No, yo no tengo pecados, Padre. Yo soy una persona que en mi hogar me llevo bien con mis hijos, ¿no? Con mi cónyuge también nos llevamos bien. Con mis vecinos no tengo problemas, ¿no? Nunca hago el mal a nadie. Entonces, en una oportunidad le dije a la señora, ¿y para qué viene a confesarse? Usted debería estar en un altar, ¿no? Alguito tiene que estar equivocado, señora. Por ejemplo, esto. Ah, sí, verdad. Esto otro, ya. Entonces, el ser humano tiene ese defecto, ¿no? Que no le gusta reconocer sus faltas. O nubila su mente, ¿no? Quizás en su deseo de ser justo no se da cuenta que comete pecados, ¿no? Pero recordemos que todos cometemos faltas, todos, ¿no? La verdadera actitud del hombre es la de reconocer de que no es perfecto. Es el primer camino a la santidad. Es el primer camino para llegar al reino de los cielos, ¿no?
El que se justifica, ese va por el camino ancho, que es el de la perdición. Por eso la oración del publicano es esa, ¿no? Señor, como dice él, oh Dios, ten compasión de este pecador. Es que todos somos pecadores. Quizás la medida de nuestros pecados, ¿no? La gravedad de los pecados que cometemos son diferentes, ¿no? Pero la gravedad de los pecados también son diferentes, también son de acuerdo a la formación que tiene cada persona, ¿no? A quien más le dio el Señor, más le va a exigir también, ¿no? Aquellas personas que se sienten con capacidad para gobernar, para dirigir instituciones, para ser líderes, dirigir grupos de personas, ¿no? Es que Dios quiere que lo sean, pero esas personas tienen que reconocer con humildad de que ese es un don que le ha dado Dios y que ese don tiene que aplicarlo para el bien común, para los demás. ¿Qué quiere decir? A ver unos ejemplos. El que es gerente de una fábrica tiene que reconocer que si tiene esa capacidad para gerenciar, el Señor le exige, y es lo que le va a preguntar el día que muera, cómo trató a sus trabajadores, ¿no? Tenía tanta utilidad tu empresa, ¿supiste darles mejor vida a ellos? ¿O no les permitía superarse, no le querías dar buenos sueldos, ¿no? Les limitaba sus cosas, ¿no? Les hacías trabajar más horas, ¿no? Les exiges que entren a la hora exacta, y si tardan 5 minutos se los descuenta, pero si trabajan más de las 8 horas, eso ya no le cuentas como beneficio, ¿no? Y si él se queja, lo despides. Bueno, esas personas que trabajan así, bueno, esas personas, según tengo yo entendido, pues, no se van a salvar. Recordemos que venimos a este mundo y partimos de este mundo, ¿no? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿No? ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de peregrinar por este mundo? El sentido de peregrinar por este mundo es participar del reino de los cielos, ¿no? No ser soberbios, no ser orgullosos, hacer el bien a los demás, ¿no? Jesús dijo, no he venido a ser servido, he venido a servir, ¿no? Y esa es la mecánica, la lógica de todo cristiano. Es el servicio como padres de familia, el servicio como hijos, el servicio como profesor, el servicio en el lugar que Dios te ha puesto, como médico, como abogado, en la política, ¿no? Como congresista, como presidente, como ministro, ¿no? Ahí tenemos el caso de la ministra de Salud, que ella todavía dijo, ¿no? Yo me vacunaré la última, pero no, se vacunó la primera. Esa mujer pues tendrá que hacer mucha penitencia para salvarse, ¿no? Porque lo único que ha conseguido es condenarse, ¿no? Y el Señor ya lo ha dicho, en la parábola del rico Epulón, ¿no? Tú estás en el infierno y acá estaba Abraham con Lázaro, ¿no? Un abismo nos separa. Entre el cielo y el infierno hay un abismo. Ni los del cielo pueden ir al infierno, ni los del infierno pueden ir al abismo. O sea que el que se condenó, hermanito, no hay misa que te saque de ahí. Las cosas las tienes que arreglar ahora, en este mundo, ¿no? No seas orgulloso, no seas soberbio, ¿no? Que no te domine la vanidad, que no te domine el ego, el yo, ¿no? Aprende a vivir como el Señor nos ha pedido que vivamos, ¿no?
amando al prójimo, reconociendo que somos pecadores y que debemos enmendar nuestra vida, no justificar nuestras faltas. Y lo peor que hacen las personas es justificar sus faltas. Lo que hay que hacer es reconocer lo que te has equivocado y enmendar. Pero ¿en base a qué vas a reconocer? ¿En base a tus propios criterios? ¿En base a lo que a ti te parece que es bueno? ¿A lo que dice el mundo? No. El que piensa así va por un camino equivocado. Tenemos que recapacitar, estamos en la obligación, ¿no?, de analizar nuestro actuar de cada día, nuestra manera de pensar con Dios. Por eso el Papa dice ahora hay que mirar al cielo, ahora en su viaje a Irak, ¿no? Así como Abraham miró al cielo y vio las estrellas, que son las mismas estrellas que ahora se ven ahí en Ura, porque recuerden que las estrellas no cambian, son las mismas, ¿no? Hay que mirar al cielo. ¿Qué quiere decir mirar al cielo? Mirar a Dios, ver qué es lo que Dios quiere de mí, ver qué es lo que Dios quiere de la humanidad y ver cómo poner en práctica. Esa es la labor del político, poner en práctica, ¿no?, lo que Dios quiere para la humanidad, ¿no? Poner en práctica lo que Dios quiere para este mundo globalizado, para este mundo que está yendo por caminos equivocados cuando están tratando de poner en práctica la agenda global, el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? El Five Eyes, ¿no?, que son los 5 países anglosajones, ¿no?, que también tienen sus estructuras cerradas, ¿no? Son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y la United Kingdom, el Reino Unido, ¿no? Esa actitud de separarse en grupos, dice el Señor en la Fratelli Tutti, que no es conveniente porque nos separa, nos divide, ¿no? Debemos de buscar todos la unidad en la fraternidad y en la amistad social. Que el Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.